llegado al Senado con Morena apoyando a López Obrador. Estaba realizando un trabajo, una investigación, y encontré un tema que me gustaría comentarles, meramente histórico. Aquí está. ¿Recuerdan que yo les dije que esto de la teoría de la contribución es un enfoque, vamos a decirlo, novedoso con relación al tributo o a esta figura de aportar para el Estado y que cumpla sus obligaciones? Pues acabo de ver que soy un completo mentiroso. Leyendo una obra, tengo justo en mis manos, me platica el autor que desde el año 378 antes de Cristo, en el antiguo derecho ático, délica, que posteriormente se convertirá en el derecho griego, se estableció una confederación en la cual, para cumplir con las funciones del Estado, se establece un fondo monetario proveniente de las contribuciones, que en griego se denominaban sintaseis. En un momento se los escribo en el chat. Y se elimina o se abandona la figura del poros, es decir, del tributo. En virtud de lo cual, cada miembro de esta liga aportaba una cantidad monetaria para el cumplimiento de las funciones estatales en un fondo común. Y si ustedes notan, esto es la misma idea que tenemos hoy de contribuciones. Este dato lo tomo del estudio introductorio de la obra Discursos, tomo 1, Discursos políticos de Demóstenes, de la editorial Gredos. Y este estudio introductorio lo realiza Emilio Fernández Galeano. Que se refiere a la traducción al español de los discursos de Demóstenes. Muy bien. Entonces, vean ustedes que esto que estudiamos, que pareciese ser algo muy nuevo, el tema fiscal, pues ya tiene muchísimos años de existir. Y esta idea de la contribución, que a veces pensamos que es una teoría innovadora, bueno, pues hemos encontrado sus estudios en el año 300 antes de Cristo. Entonces, dense cuenta, a veces decía un maestro que no descubrimos el hilo negro de nada. Hay que buscar, leer y releer y encontraremos datos interesantes y curiosos. Muy bien, dense cuenta que el origen de esta
de esta contribución es muy parecido al sustento de las contribuciones como las ve nuestro sistema fiscal nacional. Muy bien. Obviamente, esta idea desapareció cuando cuando cae el imperio griego, la corona griega, y arrasa o los avasalla la idea de el imperio romano. ¿Queda claro? Pero bueno, y en el imperio romano, ahí sí se habla de tributos. ¿Estamos? Entonces, de ahí podemos ir entendiendo nuestra materia. Ahora bien, si quieren profundizar en el estudio del tributo en el derecho ático, pueden encontrarlo en el discurso de Demóstenes, denominado yo siempre ando cambiando el nombre, sobre la corona. Es un discurso muy interesante donde toca el tema de las cuestiones de la vida pública y propiamente en algún aspecto habla de la contribución. Muy bien. Reitero, si desean profundizar en el tema. Denme un segundo, dejen conecto un cable. A mí me ha estado fallando mucho el internet del día de hoy y mi clase anterior estuve batallando. Se me desconectó un cable, denme un segundo para que no vayamos a tener problemas en la... Entonces, como estaba diciendo, tenemos que analizar bien la naturaleza de la contribución. Y como parte de esto, ya dando este dato histórico, curioso si gustan, veamos lo siguiente. La obligación fiscal, desde el punto de vista jurídico, se puede extinguir por diversos medios. Todos entendemos, o a todos nos queda claro, que cuando hablamos de extinción del crédito fiscal, queremos decir que la extinción de la obligación fiscal, queremos decir que se da por terminada la misma, pero de una forma legal. Muy bien. Y para ello hay que analizar, les decía yo, las diversas formas de extinguir la obligación fiscal de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Recuerden que nuestro estudio, nuestro temario, está enfocado a las contribuciones federales. Por lo tanto, vamos a ver la primera forma de extinguir la obligación, que es el pago. Y vamos a decir que el pago es la forma normal de dar por terminada una obligación desde el punto de vista pecuniario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a analizar qué nos va a decir la figura del pago. Vamos a entenderla desde, en primer lugar, desde un enfoque civil y ya después de sus enfoques fiscales. ¿Alguno de ustedes puede ser tan amable de ayudarme a darle lectura al artículo 1262 del Código Fiscal, perdón, del Código Civil
federal. ¿Quién me ayuda? ¿Nadie lo tiene a la mano? En San Google. ¿Tú, Fernando, lo tienes a la mano? Sí, profe, ¿pero qué artículo? 2062. 2062. Pero el Código Civil. Código Civil Federal. A ver, aquí lo tengo. Ya ven que es la norma. El 2062, ¿verdad? Ajá. Código... Procedimientos civiles. No, código. Profe, ya lo tengo. A ver, Stephanie, ¿Lo ¿me leo? ayudas? ¿Sí? Título cuarto, efecto de las obligaciones, efecto de las obligaciones entre las partes. Cumplimiento de las obligaciones, capítulo primero del pago. Artículo 2062. Pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la presentación de servicio que se hubiere prometido. Entonces, aquí tenemos que de acuerdo con el Código Civil, el pago constituye el cumplimiento, mejor dicho, es la entrega de la cosa o la cantidad debida o la prestación del servicio al que se hubiere prometido o comprometido. Esto nos lleva al siguiente aspecto. Hay que entender que la forma de dar por concluida la obligación fiscal, la regla general será el pago. Y por lo tanto, se puede concluir que el pago de la obligación fiscal es el cumplimiento del objeto debido. Que puede consistir en una obligación de dar, hacer o no hacer. A favor del acreedor, y que ocasiona la extinción de la relación jurídica existente. Muy bien. Siguiendo al maestro Emilio Mairgain Manatui, el pago se puede dividir en distintos tipos. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es la primera forma de pago? De acuerdo a este autor y a esta clasificación que a mí me parece aceptable. La primera es el pago liso y llano. ¿En qué consiste el pago liso y llano? Es aquel que efectúa el contribuyente sin objeción alguna. Y este pago
extingue la obligación fiscal, pero da origen a dos resultados. El primero, el pago de lo debido. Que consiste en cumplir con mi obligación contributiva. Pero a su vez se va a tener el pago de lo indebido, que es otra forma que va a acontecer en nuestra reglamentación fiscal. El pago de lo debido es enterar en su totalidad y en el plazo establecido en ley, así como la forma establecida en la norma, la cantidad que adeuda el contribuyente de acuerdo al hecho imponible. ¿Sí quedó claro? Este es, vamos a decir, el pago normal. Pero les pregunto a ustedes, ¿cómo se definen qué es el pago de lo indebido? ¿Sí saben qué es el pago de lo indebido? ¿Cómo se lo definirían? Señorita Mariana, ¿cómo definiría usted el pago de lo indebido? Ay, perdón, profe. El pago de lo indebido podría ser como, pues tal vez la cantidad que diste en exceso, como ese saldo a favor que tú tienes. Ok. A ver, Fernando. Sería el cumplimiento de una obligación en exceso o por una cantidad que no correspondía en respecto del cumplimiento en efecto del pago. O sea, pagar por algo que no se debe. Ok. Eligio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, profesor, ¿es pago de lo debido o de lo indebido? Estoy preguntando pago de lo indebido. Bueno, en este caso voy atendiendo a la naturaleza del acto que en este caso tiene que cumplir el contribuyente. Yo lo definiría como la obligación que tiene el contribuyente en el incumplimiento de una norma legal en el cual, en este caso, digamos, quien está administrando las contribuciones, en este caso el SAT, le impone a esta persona porque cayó en el supuesto legal de, digamos, de un crédito que no pagó en su momento, ¿no? Ok, pero entonces, según lo que usted me está diciendo, pago de lo indebido es hasta que te lo establece el ente fiscalizador. La autoridad recaudadora, ajá, pero en este caso, en el supuesto de que lo tenías que haber contribuido y no lo hiciste, ¿no? Así yo lo contemplo, ¿no? Ok, bueno, ya analizaremos qué tan válido va haciendo esto. A ver, por favor, Fernando García Morales. Sí, profesor. Para mí el pago de lo indebido sería la cantidad que se paga al margen de un hecho generador, sea por error o por exceso. A ver, otra vez. Que el pago de lo indebido yo lo entiendo como la cantidad pagada al margen de un hecho generador, es decir, fuera del hecho generador de la contribución. Por eso es indebido, porque lo que se paga conforme a un hecho generador es debido, es obligación fiscal. Al margen es indebido y puede ser generado por exceso o por error.
Eso sí, eso sí. Me gusta cómo lo defines. Creo que de estos elementos vamos a retomar más adelante. Denme tu nombre completo, por favor. Fernando García Morales. Perfecto, Fernando. Ahorita vamos a retomar algunos aspectos de los que estás diciendo. Julio, Sí. te escucho. El pago de lo indebido lo defino como aquella situación en que una persona hubiere pagado una contribución en cantidad mayor a la debida. Ok, únicamente cuando sea mayor. Sí, Muy bien. Bueno, aquí tenemos estas circunstancias. Dime otra vez, Eligio. No bajé la manita, profesor, disculpe. Ah, no te preocupes. Uy, Álvaro. Yo agregaría a lo que comentaba ahorita el compañero aparte de que se pague en cantidad en exceso, lo que comentaba otro compañero por error, ¿no? Puede ser que tú te equivocaste, y es algo que siempre pasa, muy común, pagaste unas retenciones de salario que no debiste de haber pagado, pero te equivocaste en el momento, y eso se da mucho por el error, ¿no? Debiste de haber pagado otra retención, a lo mejor era por honorarios, y pagas la retención por salarios. Y resulta que por salarios en ese mes no había ningún hecho generador, no pagaste ningún salario y no tenías la obligación de pago, pero indebidamente tú enteraste una cantidad por salarios en una declaración, entonces le pagaste una cantidad que no tenías que pagar a la autoridad y que ahora es algo indebido, ¿no? Porque tú no tenías que pagar esa cantidad, a lo mejor tu cantidad era cero o era menor o era en exceso, o en este caso por un error se pagó de más. Muy bien. Y gracias, Álvaro. Y que diría que es muy diferente a un saldo a favor, que un saldo a favor te sale por mecánica del cálculo de ley, ¿no? Que al final tiene como que la misma naturaleza, pero son dos cosas totalmente diferentes en cómo se origina. Claro, claro. Saldo a favor creo yo que también va a tender más a la naturaleza contable. Aquí estamos hablando de esta circunstancia. El pago de lo indebido, como acertadamente ya lo han mencionado todos y todas, se refiere a que se paga o se entera una cantidad mayor a la debida o que no se adeuda. Es decir, tenemos dos supuestos. En el primer caso, el contribuyente, si es deudor del crédito fiscal, pero por error o por cualquier motivo, entrega o entera una cantidad mayor de la que le ha sido determinada. Y esta cantidad es mayor a lo que le corresponde de acuerdo a la ley. ¿Queda claro? Entonces, hay que analizar lo siguiente. El segundo de los casos, el pago de lo indebido, pero por error, como también ya lo han señalado ustedes. En este caso, el contribuyente, creyéndose deudor de una cantidad, de una obligación fiscal, entera la misma y posteriormente se percata de su error. Y por lo tanto, pues ocasiona distintas circunstancias. El pago de lo indebido, vamos a ver que tiene consecuencias diversas. Es decir, cuando el pago de la cantidad es mayor a la debida, se puede derivar
por error, como ya platicábamos. Puede ser error de hecho o error de derecho. El error de hecho, pues es un error en la simple apreciación de las circunstancias. Como decía Álvaro hace un momento. Bueno, yo pensé que este ingreso era por sueldos y cuando no, era por otra circunstancia. Y en otro, el segundo es por una interpretación errónea de la ley. Será debido a esta mala interpretación de la norma que pagamos. Pero vamos a entender que qué debe de ocurrir cuando hay un pago de lo indebido. El pago de lo debido, bueno, ya entendimos, extingue la obligación y cada quien a su casa. Pero el pago de lo indebido va a tener consecuencias distintas. A ver, denme un segundo. Les decía, el pago de lo indebido, vamos a analizar cuáles son las diversas consecuencias que puede traer. Dentro de ellas, pensemos lo siguiente. Ayúdenme dándole lectura al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Son tan amables. ¿Quién tiene a la mano el Código Fiscal de la Federación? ¿Quiere yo, profesor? Por favor. ¿22? Ok. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, o quien lo causó siempre que no lo hayan acreditado, por lo tanto, quien trasladó trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. Y luego viene el segundo párrafo, ¿también lo leo? Sí, por favor. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tenga derecho los contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan. Luego ya viene el tercer párrafo. Ahorita aquí estos dos. Okay. ¿Qué quiero que veamos? Que el pago de lo indebido trae una consecuencia, que es la que ustedes ya conocen o se están imaginando, ¿no? La devolución de pago de lo indebido, que es un procedimiento. ¿Se acuerdan que tienen que checar unos diagramas, unos cuadros que les di con distintos procedimientos en materia fiscal, y dentro de ellos viene la devolución de pago de lo indebido? Ya adelantaremos, bueno, ya adentraremos en él más adelante. Pero de momento, cuando yo hago un pago de lo indebido, tengo la obligación, surge el derecho del contribuyente a exigir
del fisco la devolución del mismo. ¿Por qué? Porque si yo pagué algo que no te debo, pues no te lo puedes quedar, ¿verdad? Y hay dos supuestos, uno que es por error y el otro que es cuando se trata de retenciones, que es lo que leímos en el párrafo segundo. Muy bien, pero ya después adentraremos en estas circunstancias, o mejor dicho, en otras materias, porque aquí pues estamos en teoría de las contribuciones, no en procedimientos fiscales. Muy bien. Ahora, debemos de entender que el pago de lo indebido siempre tiene que ser un pago en exceso. Es decir, que sea una cantidad mayor a la que yo tengo la obligación o que sea algo que de plano no debo. Porque a veces me dicen, es que pago de lo indebido es cuando si debo 100 pago 50. No. ¿Estamos de acuerdo? Ahí será otra cosa. Es más, ni siquiera tendremos acreditada el pago de tu obligación. ¿Sale? Entonces, entendámoslo de ese modo. ¿Quieres comentar algo, Alejandro? Sí, profesor. Dime. Dentro de la categoría de pago de lo indebido, hablamos de error y, bueno, por error y por exceso. ¿Podría también haber una categoría o otro rubro por pago de lo indebido realizado en cumplimiento de un acto de autoridad que posteriormente se declare nulo? ¿O entraría dentro de estos dos por error o por exceso? A mí me parece que sería ya por error, ¿no? Porque si fue declarado nulo, jurídicamente ya no existe. A ver, ponme el ejemplo. ¿Cómo es que, bueno, me surgió la duda porque creo que ahí no sería un error del contribuyente, ¿no? El contribuyente puede estar seguro de que no está obligado, sin embargo, pues te determinan un crédito y en realidad el pago no lo haces por error, lo haces por obligación jurídica, ¿no? Porque estás en cumplimiento de un acto, no tanto es por error. Entonces, por eso mi duda. Pero Sí, también. dame el ejemplo completo. O sea, me estás hablando de un juicio de sí, nulidad. por ejemplo, te determinan un crédito fiscal, tú lo pagas, posteriormente impugnas el crédito, lo ganas, pero obviamente tú pagaste para efecto de tener la actualización, los recargos. Ganas el juicio y tendrías derecho a recuperar ese dinero pagado. Mi pregunta es, ¿eso se considera como pago de lo indebido? Porque yo personalmente considero que sí. Y podría, pero mi duda es que no, bueno, para mí no entraría dentro de estas dos razones, error o exceso, ¿no? Sería en realidad en cumplimiento a un acto de autoridad. Pero analicemos lo siguiente. Yo voy y pago para que no siga generando. Podría entrar como pago en garantía, que sería una opción, pero ya veremos. O esta que estamos platicando, un pago de lo indebido. ¿Por qué va a tener trato de pago de lo indebido? Porque vamos a suponer, el día de mañana se me concede la nulidad de eso que yo pagué. Sí. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esta nulidad? De acuerdo a la teoría que maneja nuestra Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Procedimentalmente, los efectos se vuelven declarativos. Y lo que ocasiona es que ese crédito fiscal jurídicamente no haya existido. Y al no existir la obligación, pues tú lo que realizaste jurídicamente fue un pago de lo indebido. Sí. Así lo manejan los autores. Voy a analizar esto que me estás diciendo, déjame pensarlo y ahorita regresamos a ello. ¿Sale? Está interesante cómo lo planteas. De hecho, bueno, también tenía otra duda. Dime.
si también podría considerarse o como pago de lo indebido un crédito que, no, más bien el pago de una contribución ya prescrita. ¿Podría solicitar la devolución por el simple hecho porque tú puedes solicitar que se declare la prescripción de un crédito? Si se llegara a declarar la prescripción, ¿tú podrías solicitar la devolución de ese pago y podrías alegar que es un pago de lo indebido? Porque yo, o sea, no sé, me entra la duda, creo que podría también la autoridad considerar que es un pago, pues, espontáneo. Pero nuevamente, ¿voy a pagar espontáneamente algo que ya está prescrito? Pues es que muchas veces, pues hay duda, ¿no? Entre si ya está prescrito o no, a lo mejor tú pagas, o muchas veces el contador, ¿no? El contador pues paga y no se dio cuenta que a lo mejor ya jurídicamente ya había prescrito esa contribución. Ajá. Podríamos nosotros solicitar una devolución alegando que es pago de lo indebido. Yo creo que sí, para mí es un pago de lo indebido, porque ya veremos más adelante que la extinción del crédito fiscal tiene como consecuencia que la obligación desaparezca. Entonces, si ya operó la prescripción, el crédito fiscal jurídicamente no puede tener consecuencia alguna, como lo sería ese pago. Para mí es pago de lo indebido. Sí, yo la verdad también considero, pero bueno, tenía la duda, quería escuchar la opinión. Perfecto, bueno, pues siquiera concordamos. Alberto, veo que tienes levantado la mano. No, para servirte, Alejandro. Dime, Alberto. Profesor, yo considero que en ambos supuestos, sobre todo en el primero que menciona Cornelio, es un pago bajo protesta, porque obviamente, digo, en el caso en el primer supuesto que él menciona, lo que está señalando es ya la imposición de un crédito, donde obviamente la autoridad ya lo está determinando. Entonces, en ese supuesto es un pago bajo protesta precisamente porque independientemente de que lo estás impugnando, lo haces para garantizar el interés fiscal. No obstante, lo que el posicionamiento o lo que la autoridad determine cuando se resuelva el proceso. Pero yo considero que es bueno, tiene más tinte de un pago bajo protesta. Bueno, aquí ya va a depender mucho la doctrina que estudiemos, que analicemos, porque esto de pago bajo protesta, vamos a entenderlo más que nada, es como que una cuestión, ¿cómo decirlo? De la práctica más que de la ley, porque la ley no te aparece, no te contempla la figura de pago bajo protesta, no existe como tal. O sea, si tú pagas, pues ya pagaste, liso y llano. Aunque tú le pongas ahí porque es lo que hacían antes. Esto que me platicas de pago bajo protesta es lo que se acostumbraba, te estoy hablando 70s, 80s, 90s, que ponían al momento de pagar en la determinante decreto, le ponían pago bajo protesta. Pero, salvo que yo esté en un error, me parece que ya hasta la Corte y los tribunales colegiados se han pronunciado al respecto de esa figura, que no existe como tal, porque jurídicamente no tiene sustento, ni siquiera en materia civil. O sea, vamos, ¿cuál sería el fundamento legal para decir que hay un pago bajo protesta? Puede ser un pago en garantía, eso sí estoy de acuerdo. Pago porque voy a impugnar. Pago en garantía. Y si gano, me lo regresas. Pero, reitero, habrá que checarlo, Jorge. ¿Tú dónde escuchaste que hablaban de pago bajo protesta? Precisamente en la práctica, o sea, al momento de que la autoridad te impone el crédito fiscal, pues sí, digo, como tal, no estás obligado a ese pago. Sin embargo, obviamente, para poderlo impugnar, uno de los elementos es precisamente pagar
para garantizar el interés fiscal y obviamente ya en la consecución del asunto, si lo gano, obviamente si la autoridad me da la razón, pues ya me devolverían ese dinero, ¿no? ¿Y bajo qué protestos, bajo qué supuesto hace la solicitud de pago, de devolución? Porque no estaba obligado a pagarlo. Pero legalmente, ¿bajo qué figura vas a utilizar? Pago de lo indebido, o bueno. Pago de lo indebido. Bueno, sí. Sí, es pago de lo indebido que vas a solicitar. Pero reitero, el pago bajo protesta, como bien dice, pues es que recuerden que en la práctica luego estamos haciendo miles de cosas nada más porque así se viene haciendo hace muchos años. Pero vamos, no tiene sustento legal. Si yo le preguntara, ¿dónde está el sustento legal para ello? Pues ahí es donde vendría el problema y hasta se va a enojar y me va a decir, maestro, ¿cómo me pide sustentos legales? Ni que yo esté obligado a conocerlos. Pero vamos a analizar un poco más de ello. Dime, Fernando. Sí, profesor. ¿Qué Fernando? Perdón, sí, no me fijé que hay dos. Fernando Victoria, perdón. Ajá. Bueno, en mi opinión, el derecho subjetivo de que se reconozca una devolución no es ni pago de lo indebido ni un saldo a favor, ya que su naturaleza es completamente distinta. Porque en el pago de lo indebido lo vemos como una manifestación unilateral de la voluntad y en donde pues, el mismo contribuyente es el que o paga de más o paga algo que no tenía que haber pagado. Y en el otro vemos que es a través de un acto de molestia fundado por parte de la autoridad y que se necesita una sentencia de un tribunal competente para que sea procedente esa devolución, no a través de una mecánica de ley o de un procedimiento. Bueno, sí y no. Y la naturaleza es obedeciendo a una orden o a un acto de molestia. Y bueno, a mi consideración, en este tipo de casos, si bien es cierto en la devolución... Pero espérame, Fernando, a ver, tú veo que eres buen abogado, has de ser bueno. A ver, me dices, la naturaleza responde a un mandato. Y luego me dices, sí, pero no. Pero quién sabe. O entonces estamos indecisos. A ver, vamos por partes. O sea, no voy entendiendo el argumento. Me dices primero, ¿qué? ¿El pago de lo indebido qué? Es un acto unilateral. El derecho subjetivo a la devolución a través de una sentencia, a mi criterio, no es lo mismo que un pago del indebido, porque el pago del indebido nace de una manifestación unilateral de la voluntad. Porque pero espérame. A ver, estamos hablando, para ti, ¿una sentencia crea un derecho subjetivo? Si lo solicito así y me lo reconocen, sí. ¿Te lo reconoce o te lo crea? No, te reconoce el derecho. Ajá. Ok, entonces el derecho subjetivo, ¿dónde está establecido? En la misma ley. ¿En cuál? Estamos hablando de muchas leyes. En el Código Fiscal de la Federación, en el 22. Ahí está, ya nos vamos entendiendo. Ahora sí, sigamos. ¿Qué más? Ajá. Bueno, a partir de eso, también el procedimiento de devolución, creo yo, porque a mí lo que me ha tocado cuando se ordena o se reconoce el derecho subjetivo, no se sigue el procedimiento del 22, sino solamente se hace el cálculo y se hace la devolución del dinero. Ya no es preséntame, si quiero te requiero, puede haber un segundo requerimiento, los 40 días, bla, bla. El procedimiento es distinto y su naturaleza es distinta, por lo que ahí es donde... Pero es que creo que estamos hablando de cuestiones diversas. Una, es la vía procedimental para el cumplimiento de A o el cumplimiento de B. Ejemplo, cuando se da una sentencia del Tribunal Federal en materia administrativa que ordena que se declare la nulidad lisa y llana, la devolución de ese pago en garantía obedece a los efectos de esa misma sentencia. Y ahí estamos hablando de una ejecución
de un acto jurisdiccional. Ujú. Pero eso es el trámite, el camino a. Sí. Cosa distinta es el procedimiento fiscal establecido en el artículo 22, que se refiere a un acertamiento administrativo de naturaleza fiscal. Pero ahí estamos hablando del camino. Son instancias diversas. Pero a mí me parece que la consecuencia de uno y de la otra es que se te regrese el dinero pagado de manera indebida. Pero es que ahí es donde justamente, donde voy en el tema de la consecuencia, que eso ya es parte más de criterio, no tema legal, que pues, a través de una devolución de un pago de lo indebido, pues sí se generan el tema de los recargos y las actualizaciones, creo, pero es porque, se podría decir, yo hice mal, yo pagué mal, yo tuve el error. En el otro supuesto, la autoridad actuó de manera indebida y me perjudicó a mí. En esos supuestos, a mi criterio, debería de haber una sanción extra para la autoridad por haber ejercido sus facultades de manera indebida y haberme perjudicado. Ya que en el otro es, bueno, pues yo te pagué algo que no te debía, pues se me genera un tipo de interés, porque pues tuviste dinero que no te debía. En la otra es, me obligaste a pagarte dinero que ni siquiera te debía, bajo apercibimientos de embargos y procedimientos administrativos de ejecución, me generaste gastos por defensa del juicio y al final pues no te debía. Pero sí lo faculta la norma federal. Faculta el pago de daños y perjuicios. Sí, pero sí, no, creo que nada más cuando existe la ausencia de fundamentación y motivación conforme al sexto, ¿no? Claro. En simple ausencia. Porque aquí hay que entender dos aspectos distintos. En materia fiscal, contenciosa, no existe la condena en costas judiciales. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo ya gasté en abogado, yo ya gasté en esto, y esto se debe a una mala labor que tú hiciste. Yo estoy de acuerdo con tu queja. Me parece que nos falta ampliar en ese aspecto. Recordemos que nuestra ley federal del procedimiento contencioso administrativo es muy reciente, pero yo creo que en un futuro tendremos esa situación de responsabilizar al Estado por los daños que nos ocasiona. Porque como bien dices tú, bueno, pueden ser N cantidad de años que yo voy a perder por tu culpa, pero a mí me parece que también el pago en garantía, salvo que esté yo en un error, se te regresa con actualizaciones, ¿no? Se te regresa actualizado. Sí. Incluso intereses. Ajá. Yo que sepa. Sí, o sea, el mismo, se podría decir como esa consecuencia en el tema de la devolución, pero es ya más por el tema teórico de, aparte me generaste un perjuicio mayor del que yo me pude haber generado por haberte pagado indebidamente. Pero es que sería lo mismo. El fisco podría decir lo mismo del contribuyente. Pensemos que te gano después de 10 años. Oye, yo quisiera hacer una acotación. Perdón. A ver, dime, Fernando García. Sí, perdón la interrupción. Es que en el primer supuesto de los ejemplos que puso el compañero Cornelio, yo sí estoy en la postura de que cuando un acto de autoridad se paga y después se anula, el derecho al pago de lo indebido es por error, porque finalmente la determinación del crédito por parte de la autoridad goza de una presunción de legalidad, pero si el tribunal está desvirtuando esa presunción, anulándolo, entonces el pago hecho en cumplimiento al acto de autoridad sí da el derecho a solicitarlo en vía de pago de lo indebido. Y en el otro ejemplo, en el de la prescripción, yo creo que debemos distinguir y tener presentes la figura del pago espontáneo, como lo advirtió el compañero, pero también el consentir un acto. Si el acto no se impugnó dentro del término, entonces es un acto consentido. Y si se pagó, yo creo que
definitivamente, a consecuencia del ejercicio de las facultades de la autoridad por procedimiento administrativo de ejecución, yo creo que ahí no hay lugar al pago de lo indebido porque en principio el contribuyente no lo está pagando por sí mismo, ni espontánea ni porque está inconforme, sino lo está pagando en ejecución de un acto de autoridad a través del procedimiento de ejecución, y no puede después alegar que ya está prescrita y después solicitar el pago de lo indebido porque consintió el acto que determinó la obligación que se le cobró vía pago coactivo. Pero a ver, si a mí la autoridad va y me cobra un crédito que ya está prescrito, está actuando en contra del marco legal. Yo no puedo convalidar un acto ilegal. Discúlpeme. Es que no lo está convalidando. Yo creo que la prescripción no opera de manera automática. Claro que opera de manera automática, no tiene que ser declarada. Pues sí, es la pérdida de un derecho por el solo paso del tiempo. La negativa estamos hablando. Pero todavía no llego a prescripción. Déjenme llegar a prescripción y hablamos de prescripción. Apenas estamos en pago y ya hasta tiré mi teclado, ¿ya ven? Aviéntale el borrador, bro. No es cierto. Ahorita está bien, maestro, era mi participación. No, está muy bien que ya se vayan adelantando y que, bueno, yo escucho que ya tienen cuestiones prácticas y están muy bien. Créanme que a mí es lo que más me gusta. Ahí nos podríamos aventar hablando semestres enteros, porque yo también es lo que ejerzo. Y hay cuestiones como las que dice Fernando, que creo que hay que estudiar, como las que acaba de decir Alejandro y como las que dices tú, Fernando García. Pero vamos a ir viendo la naturaleza de cada una de estas cuestiones, si es necesario o no la declaración, pero a mí por lo menos me parece, y te digo, porque en el ejercicio así me toca, en empresas que represento principalmente con Instituto Mexicano del Seguro Social. Van y me quieren cobrar cuotas obreras patronales, te voy a inventar, del año 2000, mediante procedimiento administrativo de ejecución. Lo que yo alego es que ya no me puedes ni siquiera emitir la orden para el pago, el requerimiento de pago, porque esta circunstancia ya está prescrita, es decir, ya dejó de tener efectos jurídicos. Y si cayéramos en el punto de que es necesario que sea declarado por una autoridad, pues yo tendría que estar solicitando, ejemplo, hoy, que me declaren prescrito pues, los ejercicios fiscales de 5 años para atrás, lo cual se volvería, yo creo, colapsaríamos el sistema. Creo yo que no es necesaria la declaración, salvo que haya duda en los cómputos. Y para ello entra el propio tribunal previo instancia en sede administrativa fiscal. Pero, reitero, hablaremos de ello más adelante. Pero fíjense qué interesante se puso, y a eso que estamos hablando del pago, que se supone que es lo fácil. Alguien más tenía levantada su mano, la bajó, ¿quién era? Itzel. Yo, maestro, nada más era muy rápido. Es que había comentado de que quienes pedían todavía el pago bajo protesta, y una de las autoridades que lo pide muchísimo es el Infonavit. Yo creo porque la verdad es que siguen muy atrasados todavía. Me ha tocado muchos casos en los que piden un escrito en el cual se adjunte la línea de captura, el comprobante de pago y todavía un escrito donde se manifieste que el pago es bajo protesta, porque si no lo hacen, se amenaza con que ya no va a haber no va a proceder la devolución del pago de lo indebido. Uno lo solicita y si no tiene este requisito es irse a juicio y bueno, tardarse todavía más tiempo.
Y en el punto... Pero ahí, Chel, estamos hablando de un acto arbitrario, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, Sí, o sea, no se le hace caso. ¿y con fundamento en qué? ¿O qué? ¿Dónde te No dice? tiene ningún fundamento, básicamente es una hoja que le entregan a los contribuyentes ahí en la gerencia de recaudación, que se ve que ni siquiera la han actualizado porque le han modificado hasta con lápiz varias cosas y es la que le entregan en cobranza a los contribuyentes. Exacto, es a lo que yo voy. Por eso decía, esta idea del pago bajo protesta sí existió, sí la tuvimos, pero creo que poco a poco está yendo o está desapareciendo. Por lo menos a mí no me ha tocado que en el SAT me lo pidan. No, de hecho, bueno, como el otro comentario que comentaba mi compañero Alejandro, es del tema de él cómo ve bueno, el que él sí ve como un pago de lo indebido, el hecho de que se ha declarado un nulo un crédito a través de una sentencia por el tribunal. Sin embargo, en la práctica sí me ha tocado, no sé no recuerdo en qué desconcentradas, que me resuelven diciendo que tiene que solicitarse como cumplimiento de sentencia la devolución. Entonces ahí yo creo que tienen por ahí un criterio muy distinto entre desconcentradas, porque unas sí autorizan inmediatamente la devolución de pago de lo indebido y otras dicen que debe ser por cumplimiento de sentencia, e incluso hay unas que dicen es que la sentencia únicamente declaró la nulidad del crédito, más no me ordenó la devolución. Exacto, por eso acuérdense, ya lo veremos el día de mañana que me toque tratar con ustedes procedimientos ante tribunales federales, que es muy importante el planteamiento de la pretensión. En nuestra pretensión hay que establecer parte de esas pretensiones, bueno, si estamos en el caso, solicitar las devoluciones para que el tribunal se pronuncie. Porque si el tribunal no se pronunció, va a ser difícil. ¿Cómo hay que hacerlo? Solicitando con sustento, no recuerdo ahorita si es el 50 y tantos, que nos dice que consecuencia de que se declare nulo es la devolución de las cosas al estado que se encontraban hasta antes de. Pero hay que entender que una vez que ese dinero entra a las arcas, se vuelve dinero público. Y tiene que haber una orden para poderlo devolver. No puede ser en automático. En eso yo estoy de acuerdo. ¿Cuál será la vía? Artículo 22 o cumplimiento de una ejecutoria del tribunal. Y eso, el cumplimiento de la ejecutoria siempre y cuando se haya pronunciado el tribunal. Si no se pronunció, a mí me parece que te tienes que ir al 22, pero habría que analizar cada caso en concreto. Dime, por favor, Alejandro. Sí, bueno, nada más quería comentar que también creo que a lo mejor la diferencia tiene que ver con la forma en cómo fue dictada la sentencia, porque la autoridad al momento de pues, darle cumplimiento va a acatar va a acatar a literalidad lo resuelto por la sala. O sea, si a lo mejor una sala, que para mí sería del todo incorrecto señalar que por la nulidad de un crédito fiscal ordene la devolución, pues si lo llegara a hacer, pues a lo mejor tendríamos que, la devolución se tendrá que hacer en cumplimiento, ¿no? Porque la sala así lo está ordenando. Mientras que no haya una orden expresa de devolver, nosotros tendríamos que simplemente declarar, bueno, la autoridad tiene que declarar la resolución y el contribuyente tendrá que acudir a través de la vía de devolución para recuperar el dinero pagado. Sin embargo, bueno, a mí se me hace totalmente incorrecto que derivado de la determinación de un crédito fiscal, una sala pueda ordenar la devolución de un pago, porque no estamos hablando de una resolución de devolución, ¿no? Eso pasa en resoluciones de devolución, pero en un crédito fiscal yo no lo he visto, o sea, Por eso digo yo, hay que ver cada caso en particular para entender los extremos de la litis y de la ejecución. Por eso decía, hay que analizarlo. Y bueno, también quería hacer un comentario en relación a lo de, yo no había escuchado lo del pago bajo protesta y tampoco había escuchado el pago en garantía.
y mi comentario iba en relación a este último pago en garantía, me parece que incluso es contradictorio, o sea, son figuras que no pueden coexistir, porque una cosa es el pago, una forma de extinción de la obligación fiscal, y otra forma es la garantía, o sea, la garantía es una figura procedimental que tiene lugar ya sea en la instancia administrativa o en la instancia jurisdiccional, y sirve precisamente para evitar el pago, o sea, tú vas a garantizar porque no estás pagando, o sea, son cosas totalmente distintas, que, o sea, y decirlo en una misma oración, pago en garantía, me parece, pues, que está del todo incorrecto. Ahorita entramos a él. Reitero, yo estoy retomando la clasificación del que hace el doctor. De ahí podemos analizarlo, pero por ejemplo, pago en garantía, si hay criterios establecidos por los tribunales al respecto. Y ahorita te digo, incluso creo que el reglamento Código Fiscal de la Federación también nos maneja un poco. Ahorita voy a él. Dime, Fernando, por favor, Fernando Victoria. Y nada más aunado a lo que comenta Alejandro, efectivamente, o sea, es otro de los supuestos, y que por ahí también yo veo la distinción entre el pago de lo indebido y el reconocimiento del derecho subjetivo, ya que si se nos da la similitud como pago de lo indebido, el reconocimiento del derecho subjetivo, yo como autoridad diría, bueno, pues como es un pago de lo indebido, solicítamelo conforme al 22 y entonces ya me puedo jinetear todavía más tu dinero, te puedo requerir, te puedo hacer los requerimientos de 20, 10 días y puedo respecto de eso, pues medio no acatar la sentencia porque pues, el pago del indebido tiene un método de devolución y el reconocimiento de un derecho subjetivo tiene otro procedimiento. Ahí es como yo también le haría como esa distinción en beneficio del contribuyente. Porque si me lo asimilan a un pago indebido, creo yo que la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria diría, bueno, pues es pago del indebido, entonces solicítamelo conforme al 22, no y en atención a la sentencia. Pero si solo me reconoce el derecho subjetivo a la devolución, el procedimiento pues es completamente distinto, es mucho más fast track. Ok, entiendo lo que me comentas, nada más a mí lo que me brinca mucho es que me hables de derechos subjetivos. Yo entiendo. Pues es que así es como lo menciona la ley federal del procedimiento contencioso, lo del reconocimiento del derecho subjetivo. Sí, pero hay que entender qué es, a qué se refiere la ley cuando habla de ello, porque tal parece que cualquier cosa es un derecho subjetivo. Eso es lo que me brinca de lo que tú me platicas. No estoy diciendo que esté mal. Nada más, vamos, si quieres más adelante precisamos por qué ocurre. Ejemplo, tú me dices, existe el reconocimiento de un derecho subjetivo en esto, cuando se ordena que se me pague o se reconoce se me devuelva. Que se me devuelva. Y a mí me parece que ahí no estamos en presencia de ningún derecho subjetivo. Pero hay que analizarlo, depende de qué teoría me estés hablando, ¿no? Y esto es más que nada en constitucional, porque ya ves que cuando hablamos de amparo, ya, sí. Entonces, si tú me dices derecho subjetivo a todo, pues, y más en materia fiscal, ¿no? Ya ves que es tan complicado el amparo. Entonces, yo lo que te sugeriría respetuosamente es que analices ese concepto, cómo lo estás empleando, porque lo demás que me dices, lo entiendo. Entiendo la circunstancia, nada más sería enfocarlo. Y estoy de acuerdo. Una cosa es hacer procedimiento del 22 e incluso muchas autoridades, como dice Alejandro, pues es lo que hacen. ¿Quieres que te devuelva eso? Pídemelo conforme al 22. Aquí lo que también no me queda claro es por qué dices te van a jinetear el dinero si te lo van a regresar con actualizaciones e intereses. ¿De qué manera te lo jinetean? Porque al momento de dar cumplimiento de la sentencia, tienen un plazo menor al que normalmente se hacen las devoluciones. ¿Sí? Las devoluciones son los 40 días, más los 20 del primer requerimiento, más los 10, más si te inician facultades de comprobación de los 90. O sea, te lo pueden todavía, ¿cómo se llama? Te lo pueden, pues sí lo pueden jinetear ese dinero. Al final maybe te lo devuelven o maybe no. Y dicen, oye, pues, vi que de la documentación que me proporcionaste no es así y lo pueden seguir, ¿cómo se llama?
pues, retardando el pago, Pero- porque así justo nos ha pasado. Pero voy a lo mismo. Se te retarda el pago y al final te tienen que regresar ese dinero actualizado y con recargos, ¿no? Sí, sí, eso sí. O sea, aquí me dices, es que el problema es la premura. O sea, me tardo menos ejecutando ante el tribunal. Ujú. Pues yo te diré, pues Pero así. yo hablo en la cuestión práctica, porque nos ha tocado de los dos lados y Sí, son, sí, sí. Y cuando yo nos piden 22, nos aplican justamente esa y nos tenemos que ir a la queja y tenemos que presentar y presentar y presentar y hay asuntos que todavía ni siquiera se ha devuelto ese dinero y en los que el tribunal le ha ordenado, tienes 4 meses para cumplir, para devolverle el dinero, nos lo han devuelto y pues al cliente le conviene más tener su dinero que quiere en ese momento a que siga generando y generando, pero quién sabe cuándo se Yo lo te vayan lo a devolver. entiendo, yo te lo entiendo así, pero yo tengo casos de ejecución del tribunal que ya llevamos 5 años y si el tribunal no tiene dientes, o sea, también Sí, se nada más los apercibe y apercibe ya. Ajá. Y si te contestan ellos, yo no tengo ingresos para pagar, estoy pidiendo una partida extraordinaria a ver si me la aprueban, porque te estoy hablando de un asunto de varios ceros. Sale que me dicen, yo no puedo pagar eso porque mi dinero está etiquetado. Deja pedir partida extraordinaria, bla, 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 bla. Entonces, cada quien habla como le va en la feria. A mí hay ocasiones, reitero, que se me hace más rápido el procedimiento del 22. A veces, ¿no? Hay otras como en esas que yo sé que son asuntos que sí o sí voy a batallar, me prefiero ir al tribunal. Sí. ¿Por qué? Porque si no me cumplen, trato de generarme un amparo donde señalo como autoridad ligada al cumplimiento al ente contributivo que me tiene que devolver, y ya en una ejecutoria de amparo, a ellos sí es mucho más difícil que le digan no cumplo. Sí, ya ahí trae más dientes Poder Judicial. Claro, porque si no ahí les inicio delito, les inicio remoción, les inicio ta. Pero bueno, esto platicado en 5 minutos se convierte en un proceso de 3 años. A veces el amparo, oiga, como estamos, los amparos están tardando los indirectos 8, 9 meses. 8, 9 meses, sí. Entonces, pero claro, reitero, ojalá nos volvamos a ver en procedimientos fiscales. Creo que nuestras clases van a estar muy entretenidas. Hoy ya no pude avanzar, ya se nos ha acabado la clase, pero el próximo miércoles retomamos esta figura del pago. ¿Estamos? Esto de pago en garantía, Alejandro, nada más para que no se me vaya la idea, porque eso es muy rápido, es básicamente garantizar. Pero cuando se garantiza, según el maestro, nos dice que el pago de garantía es aquel mediante el cual el contribuyente asegura el cumplimiento de una obligación tributaria. Para el caso de coincidir en definitiva en el futuro con una situación prevista por la ley, como lo es en el caso de la solicitud de exención en los términos de los decretos de la descentralización industrial, con el apoyo de los cuales el interesado puede importar maquinaria indispensable, garantizando los impuestos aduaneros que quedarán firmes si en definitiva se niega la exención. Este es el ejemplo que nos da. Yo entiendo y estoy completamente de acuerdo. Es completamente distinto a garantizar el crédito fiscal, porque ahí estamos hablando de un requisito para que se me dé una cautela, suspensión de la ejecución. Aquí es otro, que es todavía no está decretada la obligación. Yo pago para garantizar si en un futuro se me va a dar o no. Ah, ok. Sí, no lo conocía. Tal vez son cuestiones como muy específicas, ¿verdad? Esta que maneja el maestro, sí. Propiamente derecho aduanero. Ok, gracias, profesor. Para servirle. Bueno, entonces nos vemos el miércoles con pago provisional y ese sí es más sencillito. ¿Sale?
Entonces nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta Muy bien, luego. profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.